Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Empathic Science o Ciencias Empáticas, como le quieran decir, en castellano, en inglés o en portugués, como lo quieran llamar. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Ha tenido el, la deferencia de poder venir con nosotros y a lo cual se lo agradecemos mucho, ya que está bastante lejos, está en Oregón y nos acompaña online desde el estado de Oregón. Él es Helio Utrán de Moraes y es director del Louis Bates Acheson Veterinary y también es profesor profesor titular del Hospital Oregon State University. Espero haberlo dicho bien, me trabé un poco con la University, iba a decir Institute, University. Y primero le damos la bienvenida. Hola Helio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola Dimitri, hola a todos, muchas gracias por la invitación, es siempre un placer y un honor hablar. Acá estamos muy bien, ¿no? Un poco con los problemas de la pandemia, pero todo sigue, hay una luz al final del túnel, pero finalmente. Ojalá que venga en cualquier forma, en forma de vacuna o en forma de aplacamiento o de lo que sea, pero que venga ya al final. Sí, claro. Y casualmente de esto le queríamos comenzar a preguntar un poco porque como veterinario que él es, se habla poco del virus, del coronavirus en los animales. Y un poco para localizar, para colocar a nuestra audiencia, le queríamos preguntar, es comenzar por ahí, ¿no? ¿Qué es un virus? ¿Cuáles son las características de un virus en general y del coronavirus en particular? Bueno, hay muchos organismos distintos que pueden causar infecciones. Los virus son los más chicos de ellos, los más pequeños. Entonces son submicroscópicos y no tienen todo el equipo genético necesario para la reproducción. Entonces los virus hay que adentrar a la célula y después de entrar en la célula utilizan los mecanismos genéticos de energía de la célula para reproducirse. Entonces utilizan el hospedero, utilizan el animal o la persona, la célula de la persona, el animal, para poder reproducirse y salir de la célula. Hay virus que no sabemos que están allá, no causan problema alguno, utilizan nuestras células, pero no sabemos que están allá. Y hay virus que al entrar a la célula causan problemas, como la influenza, como el coronavirus, como el herpes, la varíola. Hay muchos virus que son patogénicos y causan entonces enfermedad. Específicamente para el coronavirus es un virus que tiene algunas propiedades que son muy interesantes, particularmente el coronavirus que causa el COVID. El coronavirus es un virus que tiene genéticamente, no es un virus que tenga DNA, él tiene el RNA, el ARN. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque no hay mecanismos de corrección cuando el virus se multiplica, cuando se divide. Entonces es un virus más propenso a tener mutaciones. Es lo que observamos ahora con las variantes. Es un virus que tiene una protección externa a las componentes del virus. Esto es una ventaja para nosotros porque es muy sensible, es muy sensible a los agentes de infección. Es un virus que tiene una proteína especial que se llama la proteína S, que es cuando entra al receptor de la célula, se conecta al receptor de la célula y entonces adentra la célula. Entonces, hablamos mucho de la proteína S del virus, del coronavirus, del COVID, las mutaciones en esta proteína, porque esto va a cambiar la capacidad del virus de entrar en la célula. Entonces, virus son partículas infecciosas submicroscópicas que ellos propios no tienen la capacidad de reproducción autónoma,
Entonces necesitan entrar a la célula. Al entrar a la célula pueden causar una reacción inflamatoria o un daño directo del virus y con esto causar una enfermedad. Y en este caso tienen esta famosa bicapa lipídica, que es Sí. una característica que, como usted menciona, al virus lo deja a merced de los desinfectantes comunes como el jabón, como el alcohol. Por eso es que es tan importante esto, porque de verdad lo destruye. Sí, es muy importante y es una ventaja. Es una de las pocas ventajas que tenemos con el COVID, que es muy sensible a los agentes de desinfección. En este caso, los coronavirus ya eran con los viejos conocidos de ustedes los veterinarios. Porque inclusive le cuento que aquí rodó un bulo, ¿no? Que decía al principio de la pandemia, aparecía un producto veterinario y ponían coronavirus. Una de las propiedades era contra el coronavirus, un fármaco, una vacuna, no recuerdo bien. Y entonces comenzó a rodar el bulo, decía, nos están engañando porque ya los animales, están curando los animales y a nosotros nos están dejando morir como animales, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veía eso me quedaba un poco sorprendido. Pero ya era un viejo conocido el coronavirus en el mundo veterinario. Sí, en verdad, el primer coronavirus que se conoció es el coronavirus aviario, que causa la bronquitis infecciosa. Eso hace aproximadamente 100 años, en 1920, cosas así. Entonces, ese es el primero que se conoció y conocemos varios en otras especies también. Los coronavirus humanos han sido identificados en la década de 60. Entonces, hay también coronavirus humanos, pero la bronquitis aviaria, hay coronavirus que causan enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, coronavirus que causan enfermedades sistémicas en gatos, perros, caballos, bovinos, pollos, pavos. Son virus de animales en general. Los conocemos hace mucho tiempo las especies domésticas. Tenemos vacunas hace mucho tiempo, no tan buenas como las que se están desarrollando para la medicina humana, pero hemos tenido vacunas para el coronavirus canino, para el coronavirus aviario y por un tiempo muy corto para el coronavirus del gato. Y esto nos lleva un poco también. ¿Qué sabemos propiamente de estos coronavirus en los animales? ¿Cuáles suelen ser las patologías o cuáles suelen ser los síntomas en un animal? Bueno, sí, en los coronavirus les gustan el epitelio respiratorio y el epitelio gastrointestinal, las células del trato respiratorio. Entonces, la gran mayoría de los casos vamos a tener señales respiratorios como se tienen con el COVID. Entonces, tos, estornudos, dificultad respiratoria, signos de como tener una gripe o una neumonía. Hay un otro grupo que se pasa mucho en los cerdos, se pasa también en los perros, que van a causar síntomas gastrointestinales. Entonces, con diarrea, algunas situaciones con vómito, pero cuando tienes una gastritis, una gastroenteritis. Y hay un especial en los gatos, que los gatos tienen el coronavirus intestinal, pero ese coronavirus puede sufrir mutaciones y adquirir la posibilidad de causar una enfermedad sistémica muy seria en gatos con una mortalidad altísima, prácticamente 100%. Ha cambiado un poco porque ahora hay algunas medicaciones que pueden mejorar un poco el pronóstico, pero en general y tradicionalmente el coronavirus, cuando se torna capaz de generar una infección sistémica en el gato, la mortalidad es 100%. Entonces son la gran mayoría problemas respiratorios, problemas intestinales y en el gato problemas sistémicos. Y sobre los animales, por ejemplo, sobre los perros también puede causar infección. En este caso ya propiamente el COVID se ha detectado en gatos, en perros. Bueno, con relación al COVID, cuando hablamos del COVID, el COVID es una enfermedad de personas, que muy probablemente el virus cambió de un murciélago para personas con quizá pasando por una otra especie o no sabemos por cierto, pero es originariamente de murciélagos, ahora está en personas. Entonces es un virus que causa enfermedad en personas, que puede infectar otras especies.
Hay especies que sabemos que son muy sensibles, que hemos tenido casos, por ejemplo, gorilas, leopardos, leones, tigres. Entonces hemos tenido casos clínicos de COVID en los animales. Hay otras especies que también pueden tener los signos clínicos, por ejemplo, los gatos y los perros, pero una cosa muy importante, el número de gatos y perros que tienen signos clínicos o que tienen el virus es muy pequeño. Y no es un riesgo para las personas. Es otra cosa muy importante que hay que enfatizar. Ellos pueden quedar enfermos porque están muy perto de personas que están con el virus y tienen una cierta sensibilidad al virus. Entonces hay la posibilidad, pero es algo que acontece muy, muy infrecuentemente. Y no hay riesgo que conozcamos del virus y del gato o del perro para la persona. Los perros prácticamente no excretan el virus. Los gatos excretan por un periodo muy, muy, muy corto. Entonces, sí, eso es posible. La especie más problemática, el animal más problemático que tenemos son los bisones. Cuando dicen bisón... que los matan para hacer las vestimentas. La vestimenta, son los bisones. Los bisones son el gran problema porque los bisones son muy sensibles al virus. Por la cuestión de la creencia, cuando tenés los bisones y una propiedad de creencia de bisones, ellos están en una concentración muy alta. Entonces, el virus llega a uno y el otro está muy cerca, entonces se establece en la población. Entonces, lo que se ha observado en visiones de muchos países es que ellos son muy sensibles y mismo con las cuestiones de bioseguranza tenemos problemas que la infección se establece y como están todos ellos allá, miles y miles de bisones, el virus permanece en la población. Cuando vienen los niños, como les digo, chicos, los jóvenes, cuando nacen los jóvenes, entonces hay una población, aumenta la población sensible, entonces él mantiene la población. Y lo que pasa es que con esto el virus circula independientemente en esta población de visiones de la circulación del virus de las personas. Y tenemos un virus un poco distinto. Entonces eso pasó, hemos tenido casos de transmisión de bisones para personas que trabajan con bisones en Holanda y Dinamarca. En Dinamarca un problema muy serio porque tenía una variante preocupante que tenía 5 mutaciones. Había el riesgo que esta variante pueda, no sé, que la vacuna no tenga acción contra una de esas variantes. Entonces, los bisones son un problema particular, pero es un problema de sensibilidad al COVID, al virus SARS-CoV-2, pero también una cuestión de cómo son creados. Porque los bisones en el mundo natural, no en las propiedades de producción, no están en esa concentración. No están juntos. Viven, es una vida solitaria. Solo se encuentran un par de veces al año. Entonces no es un riesgo cuando salen de la hacienda. O no sé si se llama la hacienda de bisones. La granja, perfecto. La granja, sí, perfecto. A la granja de visiones, en la granja de visiones es un problema. Cuando no están en la granja de visiones en el mundo natural, no son problema. Entonces sí, hay animales que son sensibles al virus del COVID, pero es naturalmente un virus humano, adaptado a los seres humanos, pero que puede en situaciones especiales pasar a un animal y es muy improbable hoy que permanezca en una población animal. Por cierto, el perro, el gato no son animales donde vamos a tener el mismo problema que tenemos en las granjas de visiones, porque no excretan el virus mucho, no viven en números muy grandes de animales juntos, entonces no son un problema de salud pública que una nueva variante con mutaciones va a ocurrir en perros y gatos que quizá va a traer problemas para nosotros. Y a todo esto ha beneficiado al abandono de los perros en algunos lados. Puede hacer un llamado a que se asuste la gente y comiencen a escuchar que el perro, el gato lo tiene y comiencen a abandonar animales de forma indiscriminada. Esto es una cosa muy importante que hay que enfatizar. Las personas pegan el COVID de otras personas.
Perros y gatos no tienen papel ninguno, no tienen papel en la transmisión o en la epidemia del COVID. Si por una situación especial no tengamos más perros y gatos en el mundo, el número de personas con COVID será exactamente el mismo. No hemos tenido casos de transmisión de perros y gatos para personas. Entonces, no hay la necesidad alguna de abandono del animal, porque eso no va a cambiar en nada el riesgo de que alguien venga a tener COVID. Tener perros y tener gatos, personas que tienen perros y personas que tienen gatos, tienen el mismo riesgo de tener COVID de personas que no tienen perros o no tienen gatos. Una cosa muy interesante que pasó con el COVID, con los perros y gatos, y ahora con la cuestión de la pandemia, del aislamiento, del lockdown, es que en el inicio de la pandemia, hace un año, las personas, porque no sabíamos mucho, esa es la verdad, no teníamos mucho conocimiento sobre eso. Entonces lo que pasó, en el inicio, de los primeros meses, hemos tenido un abandono mayor de animales. Pero cuando empezó los lockdowns, los aislamientos, la cuarentena, ahora estamos todos solos. Ahora en verdad, sí, me gusta estar en mi hogar, pero me gusta también tener la posibilidad de estar con mi gato. Entonces, esto hice con un aumento en la adopción de animales. Porque las personas que no tenían ahora necesitan algo más, permanecemos el tiempo todo en casa, en la habitación. Entonces, hemos observado en el mundo todo un aumento en la adopción de animales. Y esto ha generado situaciones muy interesantes. Personas que tienen perros y gatos durante el lockdown han mantenido la salud mental mejor de la que no los tienen. Las habitaciones, los hogares con perros y gatos tienen más felicidad do que los que no tienen hoy durante el periodo. A las personas ahora tienen la impresión que se comunican mejor con sus perros y sus gatos porque han pasado más tiempo juntos. Y hay personas que no quieren retornar al trabajo porque les gusta más trabajar con sus perros y sus gatos de que trabajar con las personas con que trabajan diariamente. Entonces, los perros y gatos han tenido un efecto muy importante en el bienestar humano durante la pandemia. Y es eso, la cosa que tenemos informaciones, tenemos datos, tenemos investigaciones muy importantes con relación a esto. Las personas con perros y gatos durante la pandemia son más saludables, física y mentalmente. ¿Y esto será una tendencia para el futuro? ¿Llegará para quedarse independientemente del coronavirus o puede ser algo pasajero? Porque muchas veces tenemos esta tendencia, ¿no? A tratar a los animales como objetos. Ahora me hace compañía, ya no me sirve el día de mañana porque tengo que ir a trabajar y me deshago de él. No, creo que eso es algo que se va a quedar. Quizá no al mismo nivel, pero se va a quedar, por cierto. Porque cuando tienes el primer gato, el primer perro, es cuando ellos te captivan, es como un amor nuevo. Eso por cierto, eso se va a quedar. Lo que observamos hoy, en verdad, es que hemos tenido un número muy grande de adopciones en los Estados Unidos y también en Brasil, en algunos países europeos. El mercado de veterinaria de perros y gatos está creciendo muchísimo porque ahora tenemos una cantidad nueva de animales que antes no tenían cuidados veterinarios. Y al mismo tiempo tenemos personas que ahora pasan el día todo con los animales, primero los observan más, que reconocen cuando tienen un problema más temprano. Y segundo, ahora se sienten más próximos. Entonces, es una cosa muy interesante y uno de los pocos sectores de la economía que crece y crece muchísimo en estos últimos 6 meses es el veterinario de perros y gatos. La relación de la empatía de los humanos con los animales puede mejorar entonces en estas fechas, o sea, esto de aprovechar ciertas cosas que nos da la crisis para mejorar. Claro,
claro. Ya sabíamos, personas que tienen perros y gatos viven más, viven mucho más. Son más saludables y no es solamente por la cuestión de tengo un perro, tengo que salir 2 o 3 veces por día, entonces mi ejercicio, no, es la relación. Cuando yo llego cerca a mi gato, mi presión arterial baja, mi frecuencia cardíaca disminuye, el estrés disminuye. Entonces, esos son todos componentes que al pasar de los años tienen un efecto benéfico en la salud de las personas. Entonces, personas que tienen perros y gatos son más saludables y viven más. Dependiendo del estudio, casi 5 años más de expectativa de vida por tener un perro o un gato. Entonces, es una cosa buena, ya lo sabíamos. Y creo que ahora con esta situación nueva, con los cambios, cuando tienes alguien, un ser en tu casa que te da un amor incondicional. Bueno, los perros es un amor incondicional, el gato es una relación un poco más compleja, pero es un ser que está contigo, que está siempre responsable, y esto nos acalma. Esto es importante. En este momento eso es importante. No solo que no te van a enfermar, sino que te van a ayudar psicológicamente a pasar Claro, claro. casualmente estaba leyendo a un autor que se llama Franz de Waal, no estaba dentro de las preguntas que... y, Sí, me gusta mucho. sí, lo conoce, lo estoy redescubriendo por el tema del doctorado. Entonces, Oh, es increíble, increíble. sí, He estado acá, un par de años atrás, he estado acá, no en nuestra ciudad, pero en una ciudad próxima. Mi hija fue a verlo a una charla. Yo no podía al día, pero él sí, me gusta mucho con todos sus trabajos, con comportamiento, sí, increíble. y de hecho él hablaba, cuando estabas hablando tú del alargamiento de la vida con el tema de tener mascotas, y me acordaba esto el tema de la empatía, porque él casualmente hay un libro que se llama La Edad de la Empatía, ¿no? Sí, Y The Age of Empathy, ¿no? Es que la edad de la empatía como que no se entiende bien en castellano, en inglés se entiende mejor. sí, Pero él hablaba inclusive de esta relación ya en el nacimiento, cuando las personas necesitan estar rodeadas de otros seres, necesitan estar rodeados de una madrastra, de una nodriza o de una madre, porque si no... hablaba de un experimento que se trató de hacer en los países antiguos de la onda soviética, donde se separó a las madres de los hijos. Y terminaron teniendo, esos niños ya no era que estaban enfermos mentalmente, sino que pasaron prácticamente a ser seres casi inanimados. O sea, claro. desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, tenían sus órganos Sí. funcionales y todo, pero su cerebro no funcionaba para nada bien, y fueron gente afectada, o sea, no se pudieron recuperar nunca. Y me recordaba esto que tú estabas diciendo, o sea, al final no es una cosa solo del nacimiento, sino es a lo largo de toda la vida esto que... Es el contacto físico, es el calor humano o animal. Eso es muy importante, sí. Y una pregunta, allá también se está llevando este tema de los animales como seres sintientes. Sí, Se está comenzando a trabajar esto porque aquí en Europa ha costado mucho introducir estos conceptos de la sintiencia animal, de ver al animal ya no como una cosa, sino como un ser, ¿no? sí. Y esto se está desarrollando también en Estados Unidos. Sí, eso está desarrollando, pero creo que Europa está más adelante en esta situación. Yo, por la cuestión de ser un veterinario, de vivir con veterinarios, de vivir con personas que trabajan como veterinarios, yo sé, por cierto, que la población con que convivo diariamente no es una representación del público en general. Entonces, sí, si empieza a hablar sobre esto, si empieza a las personas empiezan a comprender el concepto, pero no está tan desarrollado como está en Europa. Y eso todo empezó en Europa, entonces no, se comprende que estemos más a lo que nosotros. Y en este sentido, por ejemplo, ahora se está hablando en Estados Unidos del desarrollo de leyes en este sentido de protección a los animales, o va por estados y más o menos cada estado va haciendo... Porque aquí pasa a veces lo mismo.
en la Unión Europea España va a un ritmo y dentro de España Galicia va a un ritmo y Cataluña va a otro, que son comunidades autónomas, cada uno va a su Claro. ritmo. Sí, aquí en los Estados Unidos es todo por estado, todo por estado. Todo lo que va a desarrollar la cuestión de las leyes de protección, las leyes animales son todas estaduales. Y aquí se dio un caso que al principio de la pandemia tenían problemas las personas que atendían a los animales ferales, a los animales callejeros. ¿Sí? Porque claro, también muchas personas que le daban de comer, había casi un prototipo que es casi un estereotipo. Y que me perdonen, pero eran mujeres, generalmente son mujeres de una edad mayores de 25 o 30 años para arriba, que le dan de comer a estos animales. Entonces había un miedo también en la población de que al darle de comer a los animales callejeros al principio del COVID, se contagiaran personas mayores y esto también pasó allá, No, hubo esa cuestión del miedo quizá ha pasado, pero no hay riesgo alguno. Es verdad que no sabíamos, pero hoy sabemos que no hay riesgo ninguno que va, por el acto de ofrecer comida a los animales callejeros no va a tener problema. El problema es si vas en un grupo de personas y hay interacción con otras personas. Se hizo un estudio en España muy interesante con relación al riesgo de tener COVID y tener animales. La conclusión del estudio es lo que sabíamos que sería que tener animales no es un riesgo de adquirir COVID. Por otro lado, llevar tu perro a la calle 2 veces al día es un riesgo. Las personas que salían con los perros tenían un riesgo mayor de tener COVID. ¿Por qué? Porque contactaban otras personas. Cuando sales a la calle solo, nadie te para y empieza a hablar contigo. Pero cuando sales con un perro, el perro se queda algo para hablar. Las personas se sienten más confortables hablando con alguien que tiene un perro. Entonces el riesgo aumentó porque salían con el perro e interagían con otras personas. El perro no tenía nada a ver con esto. Entonces no es tener el perro, pero salir con el perro y olvidarte del distanciamiento social cuando estás saliendo con tu perro. Que el mismo pasa cuando sale. Hoy sabemos. Un pretexto para que los novios se conozcan. El perro es un pretexto porque si tienen a otra persona que está con el perro, es más probable que usted vaya a hablar con aquella persona. Es natural, nos sentimos más confortables. Entonces aumenta la interacción. Entonces se pasó un aumento en las personas que salían con sus perros. Hubo un aumento, pero no es el perro, es la persona interagiendo con otras personas. Siguen siendo nuestras costumbres y no el animal como... Oye, el animal... ¿Y qué medidas debe tomar uno, por ejemplo, si está sospechando que, por ejemplo, a mí me ha dado COVID y estoy en mi casa y yo se lo transmito al perro y el perro comienza... ¿Cuáles son ya te pregunté hace un rato cuáles son los síntomas, pero cuáles son el momento donde yo debo decir... Tengo que llevarlo al veterinario al perro porque tengo COVID. Estoy pensando que puede tener COVID. Bueno, el primero que hay que pensar siempre es, los perros y gatos son miembros de la familia. Tenemos que tratarlos como miembros de la familia. ¿Qué quieres decir? Si yo tengo signos clínicos compatibles con el COVID, yo tengo que tratarlos con distanciamiento social. Si es posible, una otra persona para el cuidado diario del perro y del gato. Si no es posible, hay que utilizar la mascarilla. ¿Mascarilla? ¿Cubrebocas? Sí, mascarilla también, sí. Mascarilla, cubrebocas. Y lavar las manos antes y después de lidiar con los animales. Intentar siempre que es posible, y yo sé que no es siempre posible, pero mantener los 2 metros de separación del distanciamiento social para disminuir la posibilidad que yo transmita el COVID al perro o al gato. Bueno, si ellos adquieren el virus, la posibilidad que van a tener enfermedad es muy, muy, muy pequeña. Muy pequeña. Es un riesgo
pequeñito. Por ejemplo, tenemos hoy en los Estados Unidos 36 millones de casos humanos. Tenemos en perros y gatos no teníamos 100, quizá un poco más que 100 casos. En estos, por lo menos la mitad no tenía signos clínicos. Entonces, animales enfermos propiamente, hemos tenido quizás 50 en 35 millones, 36 millones de casos humanos. Entonces, eso da una idea de que no es un problema que vas a ver, es un problema muy, muy incomún, muy, muy infrecuente. O sea, que no es un problema científico, sino un problema de percepción de la sociedad más que... Exactamente, es un problema de percepción, porque muy pocos perros van a se quedar enfermos, muy pocos gatos van a se quedar enfermos. Si el perro o el gato desarrolla signos gastrointestinales, diarrea o signos respiratorios, tos, estornudos, entonces en este punto, en la gran mayoría serán signos muy leves que no necesitan ir al veterinario. Pero se puede llamar al veterinario, charlar con el veterinario. Y si se necesita ir al veterinario, o si sientes que es un problema que hay que ir al veterinario, entonces es importante, uno, que sea posible una otra persona, no la que tiene COVID, va al veterinario. Por la cuestión del riesgo de salud humana, de contagio. El segundo, decir al veterinario que en la casa hay una persona con COVID, porque el veterinario tiene necesidad entonces de implementar medidas de bioseguridad para minimizar la posibilidad de riesgo para las personas que trabajan allá. Entonces, pero no es un problema muy serio porque, nuevamente, muy infrecuente, poquísimos animales desarrollan signos clínicos, en la gran mayoría son muy leves y tardan un par de días y se quedan mejores. También teníamos un tema al principio de la pandemia que la gente comenzó a asustarse con los murciélagos. Comenzaron esta relación que tenemos con los murciélagos de ver uno y acabar con él porque no sé si pensamos que se va a convertir en Drácula y nos va a chupar la sangre o qué. Pero, pero claro, el coste-beneficio el coste de matar un murciélago es mucho mayor porque acaba con plagas. Y no sé si en Estados Unidos también se dio algún caso de esto, pero en Ecuador yo escuché hacia Ecuador que había comenzado con miedo, también porque la gente venía tradicionalmente con ese miedo a la rabia, ¿no? Cuando ya había más de 30 años que no había venido ningún caso de rabia por mordedura de murciélago. No hace sentido, porque no va a ser... El problema es que hay que intentar entender cómo empezó todo. Muy probablemente, no lo sabemos exactamente, pero con base en la poca información que tenemos, lo más probable, el escenario más probable, es que empezó en una granja de producción de animales en el sudeste de China, en China. En aquella situación, un murciélago específico excretó, muy probablemente no estaba enfermo, quizás estuviera enfermo, pero muy probablemente no estaba enfermo. En la materia fecal excretó un virus y por una situación específica el virus tenía las condiciones perfectas de infectar un animal. O por lo menos establecer en el animal, no necesariamente causar enfermedad. Ella ya fue una persona. Esto no va a pasar nuevamente. Aquel murciélago ya murió hace más de un año, pero muy probablemente ya está muerto. No vamos a tener un otro. La probabilidad es muy, muy pequeña que esto va a pasar nuevamente. Entonces, no hace sentido hacer nada contra los murciélagos y es muy importante comprender que el murciélago tiene un papel importantísimo. La polinización, con el control de plagas, son especies muy importantes para el ecosistema en general. Y el más importante, cuando pensamos en términos de pandemia o de cualquier infección, y hoy la gran mayoría de las enfermedades más nuevas que empezaron, que descubrimos hace poco, son enfermedades infecciosas. Y la gran mayoría de las enfermedades infecciosas son transmitidas por animales, son zoonoses. Y el más importante para que esto no ocurra es la salud del ambiente. Un ambiente saludable genera murciélagos saludables y eso genera personas saludables. Entonces, ambiente saludable, personas saludables.
Y este es el más importante, porque lo que pasa con los que estamos haciendo con el ambiente es que con la disminución de las florestas, con nosotros ahora interagiendo con animales de una manera que nunca interagimos antes, entrando en los hábitats que son de ellos, no son de nosotros, ahora interagimos con especies que no interagimos antes. Entonces, realmente el riesgo que vamos a tener un virus o una bacteria de un animal pase a una persona. Entonces, matar el murciélago, lo que hacemos es comprometer más la salud del ambiente. Y esto es el más importante. Tenemos que ver el mundo, la cuestión de salud, con una salud única. Es una salud ambiental, que incluye la salud de los vegetales, una salud animal y una salud humana. Y esto es un concepto. Tenemos que ver todo esto en conjunto. El gran problema es que hoy tenemos muy avances, estamos muy más modernizados, con más tecnología en la salud humana y salud animal, pero en la salud ambiental no estamos. Ese es donde está el problema. Matar al murciélago es un problema de salud ambiental. No hace sentido. Vamos a causar más problemas. Decíamos que hubo un problema con el SIDA que también fue una cascada de infortunios y de malas prácticas, inclusive cómo llegó al humano. Y nosotros buscábamos culpables en la población homosexual, buscábamos culpables en el mono resus, buscábamos culpables en todos lados, pero no podíamos admitir nuestra responsabilidad como humanos de crear un virus, una pandemia y soltarla de esa manera. De hecho, la gente dice, no, ahora en la leyenda urbana, cada 100 años hay una pandemia. No, pandemias hay todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces no nos tocan directamente en el primer mundo. Sí, la cuestión de la SIDA, que la SIDA, lo que se sabe hoy es que la SIDA, el virus pasó de un chimpancé para una persona muy probablemente cerca de 1930. Y se quedó localizado, porque es una cuestión localizada. Lo que pasó con el tiempo es que en un momento, que fue cuando el Congo se tornó independiente, con Patrick Lumumba, y lo que pasó allá es que todos los belgas salieron fueron expulsos prácticamente del Congo. Entonces los profesores, los médicos, la élite intelectual que era belga salió de una vez solo. Y lo que pasó que las Naciones Unidas, bueno, necesitamos gente a ir al Congo. ¿Dónde han venido? De Haití, porque tienen las mismas raíces africanas, hablan francés, y se fueron al Congo. Y allá los haitianos, que son nuevos, que no tenían familia, con la propagación probablemente por el sexo, algunos haitianos se quedaron contaminados. En los años 60, cuando reempezó, tenían más gente, los congoleses han sido educados y tenían la población necesaria, los haitianos retornaron. Y con esto se fue la SIDA. Y en los años 60, en Haití, el mercado de venta del plasma de la sangre, que se le retira la sangre, el plasma venía mucho de Haití. La industria de producción de plasma de personas era muy fuerte en Haití. Y no sabían nada de la SIDA, no sabía del virus. Entonces lo que pasó, la máquina de plasmaferesis no la limpiaba. Entonces la máquina se quedó lo que transmitía el virus de un haitiano para otro. Este plasma se vendía a los Estados Unidos. Por esto que hoy cuando se va a ver la historia del virus, de acuerdo con el código genético del virus, empieza en el Congo, se va al Haití, del Haití se va a los Estados Unidos y de los Estados Unidos se va al mundo. Bueno, mismo en el primer mundo tenemos brotes de epidemias localizadas, pero pandemias de SARS en 2002, no ha sido una pandemia muy grande, pero la gripe de los cerdos
2009. Entonces, tenemos problemas todos, a cada par de años. El MERS, que no es una pandemia, pero el MERS es un problema localizado, que es otro coronavirus que causa problemas respiratorios en el medio oeste, en el Oriente Medio. Entonces, tenemos todo y vamos a tener más. Pero el principio básico, que tenemos un problema de salud ambiental. Mismo en los animales, por ejemplo, no hemos tenido por mucho tiempo, no hemos tenido en perros la gripe real con influenza. Hemos tenido dos problemas en los Estados Unidos en los últimos 20 años. Uno, una transmisión del virus de la influenza del caballo para el perro. Hemos tenido una epidemia de gripe en perros. Y una otra pasó no hace mucho, hace unos 5 años, hemos tenido un caso de una gripe canina que ha venido de la Corea del Sur. Entonces, un perro enfermo en la Corea entró en un avión y llegó a Chicago. Y en Chicago diseminó la enfermedad y de Chicago se quedó el país entero. Entonces, hoy tenemos mucho más. Primero, el contacto es mayor. El segundo, una persona enferma entra en un avión en la mitad de un día, está en el otro punto del mundo y llega y se va la enfermedad. Entonces, tenemos hoy las condiciones perfectas para pandemias. Más contacto con animales de lo que hemos tenido antes. Mucho más gente viviendo juntas. Entonces, la posibilidad de infección de una persona a otra. 4 billones de personas viven en... ¿Se dice billón? No, es mil millones. 7.000 millones en el planeta. 4 mil millones de personas viven en el sudeste asiático e India. 60% de la población mundial está en un local muy restricto de la área. Casualmente Corea tiene una fama, Corea del Sur tiene una fama por estar hacinados, pero de una manera brutal en las ciudades. Claro, Corea del Sur, China, Japón, India, Indonesia, Bangladesh, Pakistán. Es una cantidad increíble de personas y una área muy pequeña del área que se puede evitar en la Tierra. Entonces, esto todo facilita. Vamos a tener más pandemias, lo sabemos. Es solo una cuestión de tiempo. El problema con el COVID es que el COVID es una pandemia especial porque tenemos todas las condiciones. El virus el SARS-CoV-2 tiene todas las condiciones para se tornar una pandemia. Es un virus de transmisión respiratoria, entonces es muy fácil transmisión. No es necesario un contacto directo. Es un virus que tiene el RNA, no el DNA, entonces más mutaciones. Es un virus de transmisión sin signos, no necesita los signos clínicos para transmitirlo. Y es un virus que hace la transmisión antes de matar a la persona o de causar muchos problemas en la persona. Entonces, esto todo junto se queda muy difícil erradicarlo. Se queda muy fácil la transmisión y que se establece el virus. La gran diferencia entre el SARS de 2002 y el SARS-CoV-2 hoy es que el SARS, que era un virus muy similar al SARS-CoV-2, del COVID, el SARS no tenía transmisión asintomática, sin signos. Entonces, en el momento que desarrollaba signos, el aislamiento de la persona previene la transmisión. Esto hizo con que hemos tenido mucho más muertes, o muchas muertes, no mucho más, proporcionalmente más muertes. Pero se puede establecer un control porque no tenemos la transmisión asintomática. Entonces, vamos a tener otras. Por cierto. Sí. De hecho, mira, justo en la primera entrevista estábamos hablando con un medievalista, ¿no? Y le preguntamos el tema de las pandemias. Y él decía, sí, claro. Él decía, es muy difícil saber cómo se desarrollaron las pandemias, por ejemplo, la peste negra y todas estas pandemias en el pasado, porque no tenemos datos realmente. O sea, claro. Lo que nosotros llamamos la Yersinia pestinensis no es lo que en su momento fue
la peste negra, y además que en ese tiempo a todos le decían peste, ¿no? Peste negra, peste Antonia, Bueno, peste bubónica, entonces, pues, entonces había pues tenía una serie ahora mismo hemos tardado un año más o menos para determinar verdaderamente los síntomas del COVID, y peor en animales, ¿no? Porque ustedes los veterinarios tienen esto, ¿no? Que tú no puedes preguntarle a un perro que te duele. Es otro tipo de exploración. sí, sí. Una cosa que auxilia mucho es tradicionalmente un virus va a causar los mismos signos en especies distintas, pero no necesariamente. Pero eso nos auxilia porque si vamos a procurar los mismos signos, por ejemplo, los gorilas, en los felinos grandes, en los zoológicos que han tenido problemas, ellos han tenido todos los problemas respiratorios. Entonces eso facilita. Pero sí, hay siempre problemas. ¿Y cómo tú crees que, para ir finalizando, ya que Claro. hemos estado más o menos 45 minutos, ha sido extensa pero entretenida esta charla, ¿y cómo tú crees que podemos atajar estos problemas en el futuro? Porque, por ejemplo, había un médico que decía, no sé, no recuerdo si era médico o biólogo, decía, la vacuna ya la tuvimos, la vacuna era un planeta saludable, la vacuna era no tocar los ecosistemas, ya la tuvimos, la destruimos y ahora nos toca hacer otra con un costo mucho más elevado de vidas, de dinero, de economía y de todo. Entonces, en tu opinión, ¿cómo podríamos prevenir estas futuras enfermedades zoonóticas? Bueno, la única manera de prevenirlo, porque la vacuna es una prevención después que ya tenés el problema. Entonces es buenísima, pero el ideal es no necesitar la vacuna, no llegar a este punto. Eso solo vamos a conseguir con el concepto de la salud única. Es un mundo único, es una salud única y es una distribución de la riqueza única. Necesitamos un ambiente saludable. Hemos que repensar lo que estamos haciendo con el desarrollo de las ciudades, con la expansión de la ciudad, con la agricultura y la crianza de animales intensivísima, en la monocultura en la parte agrícola, con grandes áreas plantadas, con desaparecimiento del ambiente natural. Ahora con la pecuaria, con la crianza industrial, esto todo tiene un impacto. Si no minimizamos el impacto en el ambiente, estaremos siempre llegando tarde, llegando después que el problema ha empezado. Problemas que eran locales no son más locales porque es un mundo globalizado. Entonces, hemos que tener una vigilancia sobre dónde pueden estar los problemas. Si es posible, identificarlo lo más temprano posible, porque es más fácil contener algo en el inicio que después que se dispersa. Pero siempre prevención es más importante. Entonces, crear un medio ambiente, un ambiente saludable para disminuir los riesgos de problemas de salud animal, salud vegetal y salud humana. Esta es la única manera. Claro, la mayoría del investimiento es en el tratamiento, es después que empieza el problema. Pero el más eficaz a largo plazo es el cambio de nuestra mentalidad de una manera en que tenemos que respetar el ambiente, tenemos que preservar el ambiente. Necesitamos un ambiente en que podamos vivir en un ambiente que mis nietos puedan usufruir. Muchas gracias, Elio, por este mensaje final, la verdad que precioso. Te damos las gracias una vez más por haber estado con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. No, eso Yo ya. sé que hay una diferencia horaria muy fuerte, pero esperemos que no sea la última vez Sí, esperemos que podamos disfrutar de tus conocimientos una vez más. sí, Dimitri, ha sido un placer, un honor y ha sido muy divertido. Me alegra que te hayas divertido. Eso es uno de los objetivos. Es una charla, hemos charlado como dos amigos que nos conocíamos hace una hora, pero hemos charlado como... Sí, eso también era un poco el objetivo, porque siempre cuando se habla de ciencia, estamos Claro, siempre con los tiempos, nos invitan a un programa y tienes 3 minutos para explicarte, y eso es porque era un super espacio que te dieron, entonces tienes que limitarte tanto, y tengo que decir lo importante, no, ahora, ¿sabes? Es un espacio también para poder reflexionar, para poder expresarse, porque muchas veces a los expertos se les pide la opinión,
pero no se le pide la reflexión. Inclusive los Claro, políticos tienen la mala costumbre de pedir opinión, pero no piden la reflexión. Entonces, claro. también eso es muy valioso y yo creo que la gente lo va a valorar y tus conocimientos, la verdad que son un lujo tenerlos para este momento de la civilización humana. Entonces, Gracias. mira, nos despedimos con esto. Ya sabe, toda la gente, siempre le digo a la gente que compartan este tipo de material, Claro, que compartir es una forma también de querer, ¿no? Cuando uno quiere a una persona, claro. le comparte información, le comparte sabiduría, conocimientos y emociones. Entonces, si les gustó el video, compártanlo. Mira, y si no les gustó, vayan, cómprenle un libro, cómprenle un documental y regálenselo, Claro, pero compartan información. Entonces, perfecto. con esto nos despedimos de ti, Helio. Una vez más, gracias y nos despedimos de todos ustedes hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias y Perfecto. hasta luego. Hasta luego.